Mi hija me envió por error un mensaje de voz que en realidad era para su marido. Lo escuché 2 veces. Y lo que dijo sobre mí hizo que me subiera al coche y me fuera con un plan que terminó convirtiendo su vida en una pesadilla. Buen día, queridas oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, dale like a este vídeo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Solía pensar que era una mujer afortunada. No rica, nunca eso, pero sí afortunada en lo que de verdad importa. Tenía mi casita en Asheville, Carolina del Norte, con las persianas azules que yo misma pinté el verano después de que mi esposo, Gerald, falleciera. Tenía mi jardín, mis caminatas de los martes por la mañana con mi vecina Patricia, mi clase de cerámica de los jueves en el centro comunitario. Tenía a mi hija, Melissa. Y durante mucho tiempo, creí que eso era suficiente. Más que suficiente, en realidad. Melissa siempre había sido decidida. Incluso de niña tenía una forma de mirarte que te hacía sentir como si te estuviera evaluando, y encontrándote un poco por debajo de lo esperado. Yo lo atribuía a su inteligencia. Era inteligente, eso nunca lo negué. Se graduó como la mejor de su clase, se casó con un hombre llamado Derek, que trabajaba en finanzas, compró una hermosa casa en Charlotte y tuvo 2 hijos, Lily y Connor. Mis nietos. La luz de mi vida. Durante la mayor parte de su vida adulta, tuvimos una relación cordial. No exactamente cálida. Melissa nunca fue una persona cálida, pero funcionábamos. Me llamaba los domingos, venía en Navidad, recordaba mi cumpleaños. Yo los visitaba 4 o 5 veces al año. Ayudaba con los niños cuando eran pequeños. Llevaba comida hecha en casa. Trataba de no entrometerme. Pero en el último año, más o menos, algo empezó a cambiar. Cosas pequeñas al principio. De esas que notas, pero enseguida te convences de que no son nada. Dejó de preguntarme por mi salud. Empezó a contestar mis llamadas con una voz seca, cortante, como si yo fuera alguien cobrando una deuda. Cuando iba de visita, Derek desaparecía en su oficina casi de inmediato, y Melissa no dejaba de mirar el teléfono durante la cena. Una vez la escuché decirle a Lily que no molestara a la abuela con sus historias, y yo estaba justo ahí, en el pasillo, con un vaso de té en la mano. Eso dolió. No voy a fingir que no. Aún así, me dije que era estrés. Tenía un trabajo exigente. 2 hijos. Un marido ocupado. Me dije que estaba siendo sensible. Y entonces llegó aquel domingo de octubre. Estaba sentada en mi porche con el teléfono, esperando la llamada semanal de Melissa. Hacía fresco. El arce del jardín empezaba a teñirse de rojo en los bordes. Tenía mi café. Estaba de buen humor, la verdad, pensando en una pieza de cerámica en la que estaba trabajando. Un jarrón alto, con textura. Estaba especialmente orgullosa de él. Mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de voz de Melissa. Sonreí, pensando que me había mandado algo bonito. Tal vez un vídeo de los niños. A veces lo hacía. Esos eran mis momentos favoritos. Presioné reproducir. Su voz apareció de inmediato, a mitad de frase, como si hubiera empezado a hablar antes de darse cuenta de que estaba grabando. Y sinceramente, Derek, no sé cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo. Ella simplemente aparece, se adueña de la cocina, mueve todo de lugar y espera que estemos agradecidos. Está sola, es dependiente, y es agotadora. A los niños ni siquiera les gusta tanto pasar tiempo con ella. Solo son demasiado educados para decirlo. Supongo que la quiero, pero es que... Dios, es demasiado. La verdad, me da miedo cuando llama. La mitad de las veces dejo que vaya al buzón y después le mando un mensaje. No tiene ni idea. De verdad no tiene ni idea de lo molesta que es. El mensaje duraba 53 segundos. Lo escuché una vez. Luego me quedé completamente quieta durante un largo momento, mirando el arce. Después lo escuché otra vez. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que había entendido mal algo.
Tal vez creí que la segunda vez dolería menos. No fue así. De hecho, la segunda vez noté cosas que la primera me habían pasado por alto. La crueldad casual en su tono. La ausencia total de duda. La forma en que dijo supongo que la quiero, como si hablara de un mueble incómodo que no sabe cómo tirar. No tiene ni idea. Dejé el teléfono sobre el apoyabrazos. Mi café seguía caliente. El arce seguía siendo hermoso. Nada a mi alrededor había cambiado. Y, sin embargo, sentí, de una manera muy precisa y silenciosa, que todo era distinto ahora. Tomé las llaves del coche de la mesita de al lado, siempre las dejaba ahí, y caminé hasta el auto. No llevé el bolso. No dejé ninguna nota. Simplemente subí, salí del camino de entrada y empecé a conducir sin un destino claro, con un solo pensamiento formándose lentamente en mi mente, como el hielo sobre la superficie de un estanque en calma. No tiene ni idea. Pensé, tiene razón. No tiene ni idea. Pero estaba a punto de descubrirlo. Terminé en un Cracker Barrel en la carretera, a unos 20 minutos de Asheville. No sé exactamente por qué. Tal vez por costumbre. Gerald y yo solíamos parar allí en los viajes. Me senté en una mesa en un rincón y pedí un café que no bebí y una porción de tarta de nuez. Apenas la toqué, solo movía el tenedor por el plato. En la mesa de al lado, una mujer cortaba un panqueque para un niño pequeño, que no tendría más de 3 años. El niño la miraba con una adoración absoluta. Tuve que apartar la mirada. Pasé una hora allí sentada, pensando de verdad, de una manera que no me había permitido en mucho tiempo. Porque pensar honestamente sobre Melissa siempre había sido algo peligroso. Primero pensé en el dinero. Porque eso era lo más fácil de medir. A lo largo de los últimos años, le había dado a Melissa y a Derek cantidades importantes de ayuda económica. $20,000 cuando compraron la casa en Charlotte, como ayuda para la entrada. $7,000 para una reforma de la cocina que llamaron urgente. Cantidades más pequeñas, 500 aquí, 1,000 allá, para actividades de los niños, materiales escolares, una reparación del coche. Derek no quería usar crédito. También había acordado, de manera informal y sin ningún contrato, dejarle la casa de Asheville a Melissa cuando yo muriera. Habíamos hablado de eso hacía unos 3 años. Ella lo mencionó con delicadeza. Eso creía ella, aunque yo noté el cálculo, y yo acepté porque quería que estuviera segura. Porque era mi hija. Saqué una pequeña libreta del bolsillo de mi abrigo, siempre llevaba una, y empecé a escribir números. Solo para verlos. Para hacerlo real. Cuando terminé, la cifra al final de la página hizo que dejara el bolígrafo con mucho cuidado, como si pudiera explotar. A lo largo de la vida adulta de Melissa, yo le había dado, o pensaba darle, fácilmente cerca de $200,000. Sin contar años de cuidado gratuito de sus hijos, sin contar las semanas que pasé en Charlotte cocinando y limpiando mientras ella se recuperaba de su segunda cesárea, sin contar las llamadas de los domingos que dejaba ir al buzón para luego responder con un mensaje. Está sola, es dependiente, y es agotadora. ¿Estaba sola? Sí. La verdad, sí. Tenía 67 años. Llevaba 6 años viuda. Vivía sola en una casa con persianas azules. Y algunos días, el silencio de esa casa era ensordecedor. ¿Era eso un delito? ¿Era algo que merecía ser dicho con desprecio a su marido en un mensaje de voz que terminó enviándose a la persona equivocada? Después vino el miedo, como siempre ocurre cuando la rabia empieza a enfriarse en los bordes. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si la enfrentaba y lograba darle la vuelta a todo? Melissa tenía un talento especial para darle la vuelta a las cosas. Sabía reestructurar una conversación hasta que ya no estabas segura de si el daño te lo habían hecho a ti, o lo habías causado tú. La había visto hacerlo con Derek, con sus amigas, incluso con sus propios hijos. La había visto hacerlo conmigo. Y yo lo había permitido, porque era mi hija y yo quería mantener la paz. Pero sentada en aquel reservado del Cracker Barrel, me di cuenta de algo que se sintió tan simple como enorme. La paz que yo había estado manteniendo, no era mía. Era de ella.
Yo había estado controlando mi comportamiento, mi tono, mis visitas, mis llamadas, mis necesidades, todo para preservar la comodidad de Melissa. Y a cambio, yo era agotadora. Yo era demasiado. Hablaban de mí con su marido como si fuera una molestia que apenas toleraba. No. Pagué mi café intacto y mi tarta a medio comer, y me quedé sentada en el coche en el estacionamiento durante otros 20 minutos. Y en esos 20 minutos, tomé una decisión. No iba a confrontar a Melissa. No todavía, y tal vez nunca de la forma que ella esperaría. No iba a llorar por teléfono. No iba a enviar un mensaje herido que pudiera capturar y mostrarle a Derek como prueba de mi inestabilidad. Iba a quedarme muy en silencio. Y iba a hacer algunos cambios. Lo primero en lo que pensé fue en el testamento. La casa. Aquella conversación de hacía 3 años había sido informal. Nada estaba por escrito. Mi testamento actual tenía 12 años. Lo había redactado cuando Gerald aún vivía, y necesitaba actualizarse. Pensé en mi abogada, una mujer amable y meticulosa llamada Barbara Ensley, con quien llevaba años trabajando. Pensé en cómo sería un nuevo testamento. Lo segundo en lo que pensé fue en el dinero. Los préstamos informales, porque ahora había empezado a verlos así, aunque en su momento los hubiera dado como regalos, ya no existían. Pero había dinero en una cuenta de ahorros que llevaba años acumulando. Dinero destinado a necesidades familiares, que en la práctica habían sido, casi siempre, las necesidades de Melissa. $22.000. En una cuenta cuya existencia Melissa conocía. Volví a sacar mi libreta. Esta vez no escribí números. Escribí pasos. Paso 1, llamar a Bárbara. Paso 2, revisar la cuenta de ahorros. Mover los fondos. Paso 3, no decir nada. Todavía no. Los arces a lo largo de la carretera también estaban cambiando de color. El mismo rojo brillante que el de mi jardín. Los observé a través del parabrisas durante un momento. A los niños ni siquiera les gusta pasar tiempo con ella. Esa frase, iba a necesitar más tiempo para asimilarla. Pero en ese momento, tenía cosas que hacer. Llamé a la oficina de Barbara Ensley a primera hora del lunes y pedí una cita para el miércoles. Le dije a su recepcionista que era para actualizar mis documentos patrimoniales. Algo rutinario, dije. No era del todo cierto. El trayecto hasta la oficina de Bárbara me llevó por el centro de Asheville, pasando por el mercado de agricultores al que Melissa y yo íbamos los sábados por la mañana cuando ella era adolescente. Le encantaba un puesto de miel atendido por un hombre barbudo llamado Carlos, que le dejaba probar de todo. Hacía años que no pensaba en eso. Y noté algo importante. Podía recordarlo sin que ese recuerdo suavizara mi determinación. Eso me dijo mucho sobre el punto en el que me encontraba. Bárbara Ensley era una mujer menuda, de unos 50 y tantos años, con gafas de lectura colgadas de una cadena y una oficina llena de plantas colgantes. Había gestionado el patrimonio de Gerald con una competencia tan serena que desde entonces confiaba plenamente en ella. Me senté frente a su escritorio y le expliqué con calma que quería modificar mi testamento. Quería eliminar el acuerdo informal de que mi hija heredaría la casa de Asheville. En su lugar, quería dejar la casa a mis 2 nietos, Lily y Connor, en partes iguales, bajo un fideicomiso hasta que cumplieran 25 años. También quería formalizar una donación de $15.000 al Centro Comunitario de Arte de Asheville, que Gerald y yo siempre habíamos apoyado. Y quería un nuevo poder notarial. No Melissa, como indicaba el documento actual, sino mi vecina y amiga de toda la vida, Patricia Coleman. Bárbara no hizo preguntas innecesarias. Tomó notas. Me dijo que tendría un borrador listo en un plazo de 2 semanas. Al salir de su oficina, bajo el sol de octubre, sentí algo que no esperaba. No culpa. No tristeza. Sino una extraña y limpia sensación de claridad. Como si una ventana que había estado empañada durante años finalmente se hubiera despejado. Ese domingo no llamé a Melissa. Durante 6 años, la había llamado todos los domingos, o había esperado su llamada. Ese domingo, fui a mi clase de cerámica por la mañana, almorcé con Patricia y pasé la tarde en el jardín,
arrancando las últimas plantas de verano. Mi teléfono sonó a las 2:14 de la tarde. Melissa. Miré la pantalla. Y dejé que sonara. Fue cruel. Lo he pensado. No lo creo. Creo que fue, por primera vez en mucho tiempo, simplemente honesto. Me escribió 20 minutos después. ¿Todo bien? No contestaste. Respondí. Todo bien. Día ocupado. Hablamos pronto. La misma energía que ella me había dado, palabra por palabra, durante el último año. Volvió a llamar el martes. Esa vez contesté. Fui breve. Dije que tenía a alguien en la puerta. Sonaba ligeramente desconcertada. Lo noté. No con placer, pero tampoco con culpa. Lo que no esperaba fue la llamada que recibí el jueves desde la escuela de mis nietos. Era la oficina administrativa del colegio de primaria de Lily y Connor en Charlotte. Llamaban para verificar, y se notaban incómodos, incluso disculpándose, si yo seguía siendo contacto de emergencia de ambos niños. Y si sabía que mi nombre había sido eliminado de sus registros aproximadamente 3 semanas antes. Les pedí que repitieran. Eliminado hace 3 semanas. Uno de los padres había llamado para hacer el cambio. No podían decirme cuál, por razones de privacidad. Pero querían confirmar que yo había sido informada, ya que durante más de 4 años había figurado como contacto secundario. Les agradecí. Mantuve la voz firme. Y colgué. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo después de esa llamada. Esto no era un error. No era un descuido. Había sido algo deliberado. Hecho 3 semanas antes del mensaje de voz. Lo que significaba que ese mensaje no había sido un arrebato momentáneo, ni un mal día que se fue demasiado lejos. Era una ventana a algo que llevaba tiempo gestándose. Un proceso. La eliminación de la escuela, y probablemente otras cosas que aún no conocía. No tiene ni idea. Pensé. ¿Qué más no sé? Esa noche llamé a Patricia. No le conté todo. Aún no. Pero le dije lo suficiente. Le expliqué que tenía motivos para creer que Melissa había estado manejándome de una manera más deliberada de lo que yo había entendido, y que había empezado a tomar medidas para protegerme. Patricia, que conocía a Melissa desde que tenía 12 años y que nunca había dicho una palabra en su contra en todo ese tiempo, guardó silencio unos segundos. Y luego dijo: La verdad, Clara, me alegra que por fin lo estés viendo. Por fin. Esa palabra cayó como una piedra en agua quieta. ¿Desde cuándo?, pregunté. Al menos desde que murió Gerald, respondió. No quería ser yo quien lo dijera. Miré por la ventana de la cocina hacia el patio oscuro. El arce era solo una silueta contra la luz anaranjada de la calle. Pensé en 6 años. Pensé en cómo se verían 6 años de silencio, desde fuera. Tomé mi libreta. Añadí un cuarto paso debajo de los 3 primeros. Paso 4. Averiguar qué más ha sido cambiado, eliminado o decidido sin que yo lo supiera. Necesitaba conocer el panorama completo antes de volver a moverme. El testamento revisado se firmó un viernes por la mañana, a principios de noviembre. Bárbara, como siempre, había sido meticulosa y eficiente. Los documentos eran claros y legalmente sólidos. La casa quedaría para Lily y Connor, bajo fideicomiso. Y Patricia figuraba como apoderada legal. La donación de $15,000 al Centro de Arte quedó formalizada como un legado. De camino a casa desde la oficina de Bárbara, pasé por el banco y transferí los $22,000 de la cuenta de ahorros que Melissa conocía a una nueva cuenta que ella no conocía. Una cuenta personal, únicamente a mi nombre, con una dirección de correo electrónico nueva vinculada. El gestor de cuentas, un joven llamado Travis, que me decía señora con un respeto genuino, me ayudó a configurarla en menos de 1 hora. Volví a casa sintiendo otra vez esa claridad limpia, como si poco a poco estuviera recuperando la forma de mi propia vida. Debí haber sabido que Melissa se enteraría más pronto que tarde. Sospecho que fue Derek quien lo notó primero. Él era quien llevaba las finanzas en esa casa, quien prestaba atención a los números. Yo le había mencionado la cuenta de ahorros a Melissa durante una visita hacía 2 años,
de forma casual, en el contexto de tranquilizarla diciéndole que tenía recursos si alguna vez necesitaba cuidados prolongados. Y ella guardó esa información, como guarda todo, en silencio, por completo, para usarla más adelante. Un martes por la noche, 9 días después de firmar el testamento, sonó el timbre de mi casa. Estaba en la cocina preparando sopa. Me sequé las manos con un paño y fui a abrir. Melissa y Derek estaban en el porche. Habían conducido 2 horas desde Charlotte sin avisar. Melissa tenía ese aspecto que siempre mostraba cuando contenía algo. Perfectamente compuesta por fuera, la mandíbula ligeramente tensa, los ojos demasiado quietos. Derek estaba un poco detrás de ella, con la expresión de un hombre que había sido completamente instruido. «Tenemos que hablar», dijo Melissa. Me quedé en la puerta. No los invité a pasar de inmediato. Miré a mi hija. La miré de verdad, de una forma que me di cuenta de que había dejado de hacerlo hacía años, porque mirar demasiado de cerca siempre había sido arriesgado. Tenía 41 años. Llevaba un abrigo color camel y botas con un pequeño tacón. Parecía una mujer que había conducido 2 horas para resolver un problema. Yo era el problema. «Pasen», dije. Me di la vuelta y regresé a la cocina. No me ofrecí a tomarles los abrigos. Nos sentamos en la mesa. La sopa hervía a fuego lento en la cocina. El aroma, pollo, tomillo, ese olor cálido que llena una casa, resultaba extrañamente incongruente con lo que estaba ocurriendo. Melissa empezó con cuidado. Dijo que había sabido algo por el banco. No explicó exactamente cómo, solo que había habido actividad en una cuenta. Dijo que estaba preocupada. ¿Todo estaba bien? ¿Me estaban estafando? Había personas que se aprovechaban de mujeres de mi edad, dijo, con una preocupación que no alcanzaba sus ojos. Le dije que estaba bien. Le dije que había hecho algunos ajustes financieros que consideraba adecuados. Entonces Derek se inclinó hacia adelante. Su voz era amable, de esa forma en que algo muy afilado puede parecer suave hasta que se mueve. Dijo que entendía que también había ido a ver a una abogada. Dijo que los cambios en los planes patrimoniales eran el tipo de cosas que las familias debían discutir juntas. Dijo que esperaba que no hubiera tomado decisiones de las que pudiera arrepentirme. Lo miré un momento. «Derek», dije, «¿cómo sabes que fui a ver a mi abogada?» Dijo que la oficina de Bárbara estaba en una ciudad pequeña. Le respondí que eso no contestaba mi pregunta. El silencio se instaló en la cocina. Afuera, pasó un coche por la calle. La sopa burbujeaba suavemente. Melissa cambió de estrategia. Su voz bajó a un tono más suave, herido. Dijo que se sentía excluida. Dijo que pensaba que teníamos un acuerdo sobre la casa, sobre el futuro, y que le dolía sentir que eso se estaba reconsiderando sin explicación. Dijo que estaba preocupada por mí. Repitió varias veces la palabra sola. Que estaba sola. Que le preocupaba que estuviera sola. Que quería asegurarse de que tuviera apoyo. Cada vez que decía sola caía como un pequeño golpe calculado. Pensé en el mensaje de voz. Está sola, es dependiente. Pensé en los registros de la escuela. 3 semanas antes del mensaje. Melissa, dije en voz baja. Sé que ese mensaje era para Derek. La habitación quedó completamente inmóvil. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, cálculo, y luego algo que se transformó en una calma fría y controlada. No sé de qué hablas. Me lo enviaste por error, dije. Un domingo de octubre. Lo escuché 2 veces. Derek miró a Melissa. Melissa me miró a mí. Ninguno habló. No estoy enfadada, dije, lo cual no era del todo cierto, pero lo suficiente. Pero si estoy tomando decisiones distintas a las que tomaba antes de escucharlo. Y eso es mi derecho. Melissa se puso de pie. Cuando habló, su voz había perdido por completo esa suavidad herida. Te vas a arrepentir de esto, dijo. No lo dijo alto. Lo dijo bajo. Y eso fue peor. Derek también se levantó. Sonrió, una sonrisa que no tenía lugar en ese momento,
Y dijo que debía pensar bien antes de quemar puentes. Dijo que la familia era importante. Dijo que esperaba que tuviera buenos consejos a mi alrededor. Los acompañé hasta la puerta. Les di las buenas noches. Cerré detrás de ellos y me quedé un momento en el pasillo, escuchando cómo el coche arrancaba y se alejaba. Mis manos estaban completamente firmes. Pero cuando regresé a la sopa, me di cuenta de que ya no tenía hambre. La guardé en un recipiente en el refrigerador y me fui a dormir temprano. Durante los siguientes 4 días, hice muy poco. Fui a mi clase de cerámica. Caminé con Patricia. Vi películas antiguas que a Gerald le encantaban y que nunca había logrado convencerme de ver cuando él estaba vivo. Dormí más de lo habitual. Me permití ser, por un breve tiempo, simplemente una mujer de 67 años en una casa con persianas azules, que había hecho algo difícil, y necesitaba recuperarse. Al 5.º día, preparé una taza de café, me senté en la mesa de la cocina con mi libreta y pensé en lo que venía después. El mensaje llegó un miércoles por la mañana, mientras lavaba los platos del desayuno. Mamá, he estado pensando. Siento si la visita se sintió tensa. Solo me preocupo por ti. ¿Podemos hablar esta semana? Te quiero. Lo leí 2 veces. No porque dudara de su significado, sino porque quería asegurarme de estar leyéndolo correctamente, como cuando revisas un documento antes de firmarlo. Siento si la visita se sintió tensa. No, siento lo que dije. No, siento que hayas escuchado ese mensaje. La disculpa era por cómo yo me sentí, no por lo que ella hizo. Una distinción muy específica. Y Melissa siempre había sido experta en mantenerla. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera y terminé de lavar los platos. Ese viernes, Lily me llamó. Mi nieta tenía 11 años. Inteligente, sensible, completamente ajena a lo que su madre pudiera estar intentando hacer a través de ella. Llamaba, por lo que pude notar, desde su habitación. Se percibía la acústica particular de ese espacio pequeño. Me dijo que me extrañaba. Me preguntó si iría a visitarlos pronto. Y dijo, con ese cuidado propio de una niña a la que han guiado sin que ella lo sepa, que esperaba que la abuela y mamá no estuvieran peleadas, porque eso la hacía sentirse triste. Le dije que la quería. Le dije que no tenía nada de qué preocuparse. Le dije que la vería muy pronto. Y lo decía en serio. Cuando colgué, me quedé sentada con esa sensación durante mucho tiempo. El uso de Lily fue lo que más me cansó. No me enfadó. Me cansó. Como ver a alguien hacer algo sin darse cuenta de que está por debajo de sí mismo. Hay algo importante sobre la calma fría. La gente suele confundirla con frialdad, con distancia, con crueldad, con ausencia de emoción. Pero no es eso. La calma fría es lo que sucede cuando ya has sentido todo por completo. La tristeza. La rabia. La incredulidad. Y decides no dejar que eso te gobierne. No es ausencia de emoción. Es emoción, organizada. Yo no estaba fría. Estaba organizada. Y también me di cuenta de algo más. Todavía estaba aprendiendo hasta qué punto me había permitido aislarme. Tenía a Patricia. Pero, ¿quién más realmente? Mi clase de cerámica de los jueves. Sí. Pero yo siempre había mantenido esas amistades agradables y ligeras, nunca profundas. Tenía una hermana en Oregón, Renata, 3 años menor que yo, a la que no había llamado en casi 8 meses, porque Melissa siempre encontraba razones por las que nuestra relación era complicada. Pequeños comentarios aquí y allá, a lo largo de los años, que habían ido desgastando ese vínculo en silencio. ¿Me había dado cuenta en su momento? Busqué en mi memoria con honestidad. En parte, sí. Lo había notado, y me había dicho a mí misma que estaba siendo injusta. Llamé a Renata ese sábado. Hablamos durante 2 horas y media. En un momento, ella lloró, algo poco habitual en ella. Me dijo que pensaba que yo estaba enfadada con ella. Le dije que no, que nunca lo había estado, y que sentía el silencio. Ella dijo que solo se alegraba de que la hubiera llamado.
Después de colgar, llamé a la directora del Centro Comunitario de Arte de Ashval, una mujer llamada Gloria Mars, a quien había conocido gracias a la donación que Bárbara estaba gestionando, para hablar de los detalles. Gloria era cálida, práctica y estaba completamente encantada. Al final de la conversación, me invitó a formar parte de su grupo asesor de voluntariado, que se reunía el primer lunes de cada mes. Dije que sí. Luego, por impulso, fui a mi clase de cerámica 2 días antes, un martes, porque había horario de estudio abierto del que nunca había aprovechado. Había 6 personas allí, a quienes conocía apenas. Al final de la tarde, ya había quedado para almorzar con una de ellas, una profesora jubilada llamada Elena, con un humor seco y que hacía unos cuencos extraordinariamente hermosos. ¿Estaba construyendo algo? Sí. Estaba construyendo algo que debería haber construido durante años, pero no lo había hecho, porque había dirigido toda esa energía hacia una hija para quien eso era agotador. Tenía 67 años. Me quedaban buenos años por delante. Y pensaba llenarlos bien. Melissa volvió a escribirme el domingo. Mamá, por favor. De verdad quiero hablar. Respondí. Lo sé. Me pondré en contacto cuando esté lista. Luego guardé el teléfono en el bolso y conduje hasta el tipo de restaurante favorito de Renata, un restaurante chino al que yo nunca había ido, pero que ella me había descrito con tanto detalle durante nuestra conversación que sentía que ya lo conocía. Quería comprobar si tenía razón. La tenía. Vinieron un domingo por la tarde, a finales de noviembre. Y esta vez trajeron a los niños. Escuché el coche entrar en el camino desde la ventana de la cocina. Vi a los 4 bajar. Derek, con un suéter de fin de semana. Melissa, otra vez con su abrigo color camel. Lily corriendo hacia la puerta. Connor arrastrando un poco los pies, como hace un niño de 9 años que preferiría estar en cualquier lugar con una pantalla. Observé un momento antes de ir a abrir. ¿Fue una estrategia traer a los niños? Por supuesto. ¿También era posible que una parte de Melissa realmente quisiera arreglar las cosas? Posiblemente. Los seres humanos rara vez actúan por un solo motivo. Pero yo ya había pensado lo suficiente como para saber que posible no era lo mismo que suficiente. También había pasado la semana anterior releyendo la transcripción del mensaje de voz que había escrito palabra por palabra el día después de escucharlo. Los 53 segundos completos. Y ese documento tenía un efecto clarificador cada vez. Abrí la puerta. Lily me abrazó con la entrega sincera de una niña de 11 años. La abracé fuerte. Eso era real, pasara lo que pasara. Entramos. Preparé chocolate caliente para los niños y café para los adultos. Nos sentamos en el salón. Melissa y Derek en el sofá. Yo en el sillón que Geral y yo habíamos comprado en una subasta el año en que nos casamos. Lily se acurrucó a mi lado, en el brazo del sillón. A Connor le permitieron jugar con una tablet en la mesa de la cocina durante los primeros 30 minutos. Era casi agradable. Derek habló de su trabajo, de esa manera vaga en la que siempre lo hacía. Lily me enseñó un dibujo que había hecho. Melissa me preguntó por mi clase de cerámica con lo que parecía un interés genuino. Respondí con calma. Sin calidez. Pero tampoco con frialdad. Porque Lily estaba mirando. Durante todo ese tiempo, era consciente de la actuación debajo de la actuación. De la cuidadosa puesta en escena de la normalidad. Como un decorador colocando muebles para que parezca un hogar, en lugar de construir uno. Luego los niños se dispersaron. Lily fue a la cocina con Connor. Derek volvió a su teléfono. Y Melissa y yo nos quedamos solas. Empezó con suavidad. Dijo que entendía que me había herido. No dijo cómo, ni con qué exactamente. Solo que entendía que había habido dolor. De esa forma pasiva que reconoce el daño, sin asumir haberlo causado. Dijo que quería que volviéramos a como estábamos antes. Yo pensé que como estábamos antes era un lugar donde yo daba sin medida, y era hablada con desprecio. No lo dije. Dijo que le preocupaban las decisiones que yo había estado tomando. Usó comillas con los dedos, apenas perceptibles.
Dijo que tal vez no reflejaban lo que realmente quería. Dijo que el duelo podía hacer que las personas hicieran cosas. Mencionó a una amiga suya, terapeuta. Nombró a una mujer que yo no conocía, especializada en personas mayores que atraviesan pérdidas y cambios. Dijo que tal vez me vendría bien hablar con alguien. Ahí estaba. La insinuación era suave y cuidadosamente construida. Los cambios que yo había hecho no eran decisiones válidas. Eran síntomas. Yo estaba de duelo. Estaba aislada. Quizá no era completamente yo misma. Mis decisiones, el testamento, las cuentas, la abogada, podían interpretarse no como elecciones conscientes y legítimas, sino como las acciones confusas de una mujer que necesitaba guía. Preferiblemente, la suya. Era, pensé, una construcción elegante. De esas que suenan a cuidado, pero funcionan como una jaula. No estoy confundida, Melissa, dije. Ella inclinó la cabeza. Sé que sientes eso, mamá. Había algo en esa respuesta, en esa suavidad particular, en esa negativa delicada a aceptar mi propia evaluación de mí misma, que me di cuenta de que era lo más condescendiente que me había dicho en toda su vida. Más que el mensaje de voz, en cierto modo. El mensaje había sido descuidado. Esto era deliberado. Derek volvió de su teléfono. Se sentó y dijo, en tono conversacional, que quería ser transparente. Había investigado la situación legal de acuerdos informales sobre propiedades. Y pensaba que debía saber que, si mis intenciones respecto a la casa se habían expresado a lo largo de los años, en cartas, correos, conversaciones con testigos, podría existir una base para una reclamación. Lo miré. ¿Me estás diciendo que estás considerando demandarme por mi casa? Abrió las manos. Ni sí, ni no. Digo que las situaciones familiares pueden volverse complicadas cuando la gente toma decisiones apresuradas. La abogada determinó que soy plenamente competente. Respondí. Es un requisito antes de firmar documentos de este tipo. Un pequeño silencio. Afuera, un coche pasó por la calle. La luz del invierno entraba por las ventanas, tenue y plana. Pensé en cuántas veces había estado sentada en esa misma sala, con esas mismas dos personas. En cuántas versiones de la misma conversación. Y en cuántas veces había permitido que terminaran ganando, porque tenía miedo de lo que pasaría si no era así. Entonces la voz de Melissa cambió otra vez. La suavidad desapareció. No de forma dramática. No levantó la voz. Pero desapareció. Dijo que estaba cansada de que la hicieran sentir como una villana. Dijo que había pasado años preocupándose por mí, adaptándose a mí, gestionando una relación que, francamente, le quitaba más de lo que yo entendía. Dijo que ella también tenía necesidades. Dijo que, fuera lo que fuera que yo creía haber escuchado en ese mensaje, lo había sacado completamente de contexto. ¿Qué contexto? Pregunté. Y añadí. ¿El de los registros de la escuela? Se quedó completamente inmóvil. 3 semanas antes de enviarme ese mensaje, dije, me quitaste como contacto de emergencia en la escuela de Lily y Connor. Me enteré por casualidad, gracias a la oficina administrativa. La miré. ¿Qué contexto explica eso? Derek puso su mano sobre el brazo de Melissa. Fue lo más revelador que había hecho en toda la tarde. Melissa se puso de pie. Dijo que me darían tiempo para pensar. Dijo que esperaba que reflexionara sobre lo que estaba haciendo con nuestra familia. Dijo que Lily me quería, y que sería una pena. Usó esa palabra. Pena. Si mis decisiones afectaban la relación de los niños conmigo, ese era el mensaje. Vestido de tristeza y preocupación. Pero era una amenaza. Y estaba dirigida a un lugar muy concreto dentro de mí. El lugar que amaba a esos niños más de lo que podía medir. Melissa sabía exactamente dónde apuntar. Porque me había conocido durante 41 años. Llamaron a los niños, dijeron que tenían que volver. Lily me abrazó durante un largo rato y me preguntó cuándo me vería otra vez. Le dije que pronto. Besé la parte superior de su cabeza. Connor me dio un abrazo de lado y se fue hacia el coche. Melissa me besó en la mejilla.
El gesto más impersonal imaginable. Y se fueron. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo. ¿Tenía miedo? Sí. Por un momento, un miedo real. La mención de una posible demanda legal, aunque presentada como transparencia y no como amenaza, estaba diseñada para asustarme. El control implícito sobre el acceso a mis nietos. También. Todo había sido cuidadosamente calculado. Pero entonces pensé en la oficina de Barbara Ensley. Pensé en los documentos que había firmado. Pensé en Travis, en el banco, confirmándome que mi nueva cuenta estaba correctamente estructurada. Pensé en el nombre de Patricia en el poder notarial. Pensé en la voz de Renata por teléfono diciendo: «Me alegra tanto que hayas llamado». Pensé en todo lo que había puesto en orden, en silencio y con método, durante las semanas anteriores. No había actuado con prisa. Había actuado con cuidado. De forma legal. Con asesoramiento profesional. El miedo era real. Y casi de inmediato, se convirtió en combustible. Fue Renata quien me dio la idea de la reunión. Estábamos hablando a principios de diciembre. Para entonces, nuestras llamadas ya eran semanales. Largas. Fáciles, como cuando éramos jóvenes. Le conté todo. El mensaje de voz. Los registros de la escuela. La visita con los niños. La insinuación de Derek sobre posibles reclamaciones legales. Renata, que había trabajado como asistente legal durante 20 años antes de jubilarse, escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Clara, necesitas reunir todo esto en un solo lugar, y dejar que vean que tú lo ves. No en una carta. En persona». Pensé en eso durante una semana. Luego llamé a Melissa y le dije que quería que nos sentáramos los tres juntos, ella, Derek y yo, para hablar correctamente de todo. Dije que sería mejor que seguir con idas y vueltas. Dije que podía ir yo a Charlotte, si lo preferían. Melissa aceptó con una rapidez que me dejó claro que pensaba que era una rendición. Era un sábado, el segundo fin de semana de diciembre. Conduje hasta Charlotte. La casa estaba decorada para Navidad. Una corona en la puerta. Un árbol visible desde la ventana. Normal. Bonita. Yo había ayudado a decorar esa casa en años anteriores. Había subido cajas de adornos desde el sótano. Había desenredado luces en el suelo de la cocina. Había tomado vino caliente mientras Lily colocaba el ángel en la parte superior del árbol con una solemnidad enorme. Esos recuerdos existían. Eran reales. Y no cambiaban todo lo demás que también era real. Le pedí a Patricia que supiera a dónde iba y que esperara una llamada mía a las 5 de la tarde, por si acaso. Ese es el tipo de cosas en las que piensas cuando tienes 67 años y estás haciendo algo que requiere valor. Melissa me abrió la puerta. Derek ya estaba en el salón, sentado en un sillón con una naturalidad demasiado cuidada, como si llevara tiempo esperando en esa posición. Los niños estaban en casa de unos amigos. Lo cual era apropiado, y, sospeché, también deliberado. Nos sentamos. Melissa ofreció café. Rechacé. Ella estaba otra vez en ese modo contenido, compuesto, mandíbula tensa, ojos inmóviles. Derek tenía esa amabilidad pulida de alguien que ha preparado lo que va a decir. «Me alegra que hagamos esto», empezó Melissa. «Déjame empezar a mí, si no te importa», dije. Hubo una pequeña pausa. La vi reajustarse. Un ajuste rápido detrás de los ojos, como una cámara reenfocando. No estaba acostumbrada a que yo empezara. Había llevado una carpeta. No era gruesa. Solo unas pocas hojas. La dejé sobre la mesa de centro entre nosotros. «El último domingo de octubre me enviaste por error un mensaje de voz», dije. «He guardado una copia. No voy a reproducirla, pero quiero que sepas que existe y que he documentado su contenido». La boca de Melissa se tensó. 3 semanas antes de ese mensaje, me eliminaste como contacto de emergencia en la escuela de Lily y Connor. Tengo confirmación por escrito de la administración del colegio, con fecha. Derek se movió en su asiento. Cuando vinieron a mi casa en noviembre, continué, Derek,
Sugeriste que podría haber base legal para una reclamación sobre mi propiedad, basándote en supuestas intenciones expresadas a lo largo de los años. He revisado esto con mi abogada. No existe tal base. No hay ningún acuerdo por escrito. No hay contrato verbal con testigos. Y mi testamento actual, firmado y legalmente válido, refleja mis decisiones reales y consideradas. Bárbara Ensley puede confirmar que yo estaba plenamente capacitada en el momento de firmarlo. La habitación estaba muy silenciosa. A lo lejos, en la calle, se escuchaban niños jugando. Sus voces, débiles pero claras, contrastaban con el silencio en el salón. No estoy aquí para pelear, dije. Estoy aquí para ser clara. Los cambios que he hecho son permanentes y legales. No son síntomas de duelo ni de confusión. Son decisiones de una persona que, por fin, tuvo suficiente información para tomarlas. Melissa habló. Su voz estaba controlada, pero debajo había algo más. No tristeza. No culpa. Sino la furia particular de alguien cuyo plan no está funcionando. Me estás castigando por una conversación privada que tuve con mi marido. Estoy ajustando mi vida en base a información que recibí, respondí. Y tengo derecho a hacerlo. Teníamos un acuerdo sobre la casa. Tuvimos una conversación informal, sin nada por escrito, que estoy plenamente en mi derecho de reconsiderar. Estás siendo vengativa. Estoy siendo precisa. Derek intervino. Su voz ahora era más dura. La amabilidad había desaparecido por completo. Vas a dañar tu relación con tus nietos por esto. ¿Lo entiendes? Y ahí estaba. Sacado por fin del lugar donde lo habían mantenido guardado. El arma. En conversaciones anteriores lo había insinuado. Ahora lo había puesto sobre la mesa, sin disfraz. Y supe, por algo en su expresión, que en cuanto lo dijo entendió que había cometido un error. Lo miré fijamente. Derek, Lily me llama porque me quiere. Connor me abrazó el mes pasado porque me quiere. El amor de los niños no es un instrumento financiero. Confío en que ellos me conocen. Nosotros controlamos sus horarios, dijo. Melissa puso su mano sobre el brazo de Derek. El mismo gesto que él había usado antes para detenerla. Ahora invertido. Ella le estaba diciendo que había ido demasiado lejos. Pero ya era tarde. Hay cosas que no se pueden retirar una vez dichas. Había sido dicho. En esa habitación. Con la luz de diciembre entrando por la ventana. Con el árbol de Navidad en la esquina. Y los tres sabíamos exactamente lo que significaba. No había planeado decir lo siguiente. Pero lo había pensado. Y salió con calma. He hablado con una abogada especializada en derecho de familia sobre los derechos de visita de los abuelos en Carolina del Norte, dije. Fue una conversación informativa. Espero que siga siendo solo eso. El cambio en la habitación fue casi físico. La seguridad tranquila con la que habían entrado, se quebró. La expresión de Derek perdió suavidad en los bordes. Melissa palideció ligeramente. La confianza con la que habían llegado, empezó a desaparecer. La seguridad de quienes creen que están tratando con alguien manejable, desapareció. Y lo que quedó debajo no era agradable. ¿Lo dices en serio?, dijo Melissa. No era una pregunta. Siempre hablo en serio, respondí. Lo he hecho todo este tiempo. El error fue asumir que no. Hablaron al mismo tiempo durante unos segundos. Derek diciendo algo sobre exceso. Melissa hablando de lo hiriente que era todo. Sus voces superpuestas, como personas que han perdido el guión. Esperé. No interrumpí. Dejé que se agotara. Te quiero, Melissa, dije cuando volvió el silencio. Te he querido todos los días de tu vida. Pero no voy a vivir en una versión de nuestra relación en la que tenga que estar agradecida por el desprecio. Esa versión ha terminado. Recogí mi carpeta. Me puse de pie. Miré a mi hija. A su rostro. Al esfuerzo que le costaba mantener esa compostura que siempre había llevado como una segunda piel. Y sentí algo que no esperaba. No triunfo. No tristeza.
sino una especie de pena por lo que podríamos haber sido, junto con una certeza clara y absoluta de que había hecho lo correcto. Espero que podamos hacerlo mejor, dije, pero eso depende de ti, no de mí. Conduje de regreso a Ashbal al caer la noche. Las luces de la carretera deslizándose a mi lado. Música de Navidad en la radio que no apagué, aunque me resultaba ligeramente extraña. Cuando llegué, el miedo que había llevado durante semanas había sido reemplazado por algo que solo puedo describir como un cansancio limpio. Un buen cansancio. El que viene después del esfuerzo, no de la derrota. Me quedé sentada en el coche unos minutos antes de entrar. Las persianas azules se veían oscuras en la luz de la tarde. El arce estaba ya sin hojas. Sus ramas, limpias y definidas contra el cielo. Pensé, planté ese árbol con Geral el año en que nos mudamos. Entonces era solo un pequeño brote. Pensé en las cosas que se plantan con buena intención, y que crecen durante décadas hasta convertirse en lo que son. Y pensé que eso era lo que yo estaba haciendo ahora, a los 67 años. Y que no era demasiado tarde. Bárbara me llamó el lunes. Había recibido una consulta de un abogado de Charlotte, en nombre de Derek y Melissa, sobre las modificaciones del testamento. Lo manejó con su precisión habitual. Lo que, por su tono, entendí que significaba de forma eficiente y completa. No había base para impugnar nada. Las modificaciones eran sólidas. Mi capacidad estaba documentada. La conversación informal sobre la casa, que nunca había tenido testigos, no tenía absolutamente ningún valor legal, dijo Bárbara sin añadir opinión. Ella no era una mujer de opiniones innecesarias. Y que, desde el punto de vista legal, ese era el final del asunto. Le di las gracias. Le envié una pequeña flor de Pascua a su oficina. Me escribió diciendo que era muy bonita. La sugerencia de Derek sobre una posible demanda había sido, como sospechaba, un farol. Un farol bien vestido. De un hombre que trabajaba en finanzas y estaba acostumbrado a usar el lenguaje de las consecuencias para influir en los resultados. Pero las palabras no son hechos. Y la intimidación, cuando se encuentra con alguien preparado, suele desmoronarse en silencio. Yo estaba preparada. Ese era el punto. Cada paso que había dado desde aquel domingo de octubre, la abogada, las cuentas, la documentación, las conversaciones con Patricia y Renata, había sido preparación. No venganza. Preparación. Poco después, llamé a la escuela para pedir que me restituyeran como contacto de emergencia de Lily y Connor. Tras un breve proceso de verificación y algunas comunicaciones con Melissa, que me dijeron que se resolvieron sin dar detalles, me reincorporaron en menos de una semana. La coordinadora administrativa, muy amable, me dijo que el cambio anterior aparentemente había sido un error. Lo dijo con una neutralidad diplomática. Yo lo acepté de la misma manera. Hay victorias que no necesitan nombrarse en voz alta para ser reales. Gloria Mars, del Centro de Arte, reconoció formalmente mi donación en una carta. La enmarqué y la colgué en la pared de mi estudio, junto a una fotografía de Geral. Se veía bien allí. Como si perteneciera a ese lugar. La donación no era exactamente sobre el dinero, aunque $15.000 son $15.000. Era sobre el hecho de haber elegido, de forma consciente y con amor, hacia dónde iban mis recursos. Esa decisión había sido mía. Eso era lo que esa carta enmarcada me recordaba cada mañana al pasar. Me uní al grupo asesor de voluntariado. La primera reunión fue concurrida, cálida, llena de personas interesadas en cosas que también me interesaban. Después, en la mesa del café, un hombre llamado Francisco, que restauraba muebles antiguos como hobby, me preguntó por mi trabajo en cerámica. Hablamos durante 40 minutos. Volví a casa sonriendo. Una sonrisa natural. Sin esfuerzo. Y lo noté con una gratitud tranquila. Renata vino a visitarme durante una semana a principios de enero. Durmió en la habitación de invitados, que había estado usada más como trastero desde que Geral murió, y que yo había transformado en las semanas anteriores en una habitación de verdad. Sábanas limpias. Una lámpara de luz cálida. Un pequeño cuadro que siempre me había gustado en la pared.
Se quedó en la puerta cuando se la mostré. Guardó silencio un momento. Dijo que era hermosa. Dijo que parecía una habitación que esperaba a alguien. Pensé que tenía razón. Esa semana caminamos por las mañanas. La última noche, nos sentamos en el porche con vino y hablamos hasta pasada la medianoche, como cuando éramos niñas compartiendo habitación. Voces bajas en la oscuridad. Arreglando el mundo. De Melissa, hubo silencio. No un silencio hostil. Más bien el silencio de alguien que está recalibrando. De alguien que ha probado varias jugadas, y ninguna ha funcionado. No llené ese silencio con explicaciones. Había pasado años llenando silencios que yo no había creado. El impulso seguía ahí. Profundo. Entrenado durante décadas. Pero ahora lo reconocía. Y lo dejé pasar. Melissa llamó a finales de enero. Un domingo. El viejo patrón. Y contesté. La conversación fue breve y cuidadosa por ambas partes. Como dos personas hablando sobre una superficie aún frágil. Preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Mencionó que Lily había estado preguntando por mí. Dije que me encantaría verla. Y acordamos, de manera informal, una visita en febrero. La visita ocurrió. Lily vino con Melissa. Sin Derek. Eso me pareció una decisión de Melissa. Lo noté. No lo comenté. Fuimos al mercado de agricultores. Lily probó miel del puesto de Carlos. Sí, seguía allí. Con su barba. Generoso como siempre con las muestras. Y observé a mi hija, observando a su hija. Y por un momento, algo en el rostro de Melissa fue simplemente humano. Sin defensas. Como cuando era niña. De pie bajo la luz del invierno, entre los puestos, con Lily poniéndose de puntillas para probar otra variedad de miel. Melissa casi parecía alguien que yo reconocía de hace mucho tiempo. No confié en ello todavía. Pero lo vi. Y lo guardé con cuidado en ese lugar donde se guardan las cosas que vale la pena observar. La semana siguiente, Connor me llamó. Sin que nadie se lo pidiera. Para contarme sobre un trabajo que había hecho en la escuela sobre Benjamin Franklin. Había descubierto que, en realidad, era un poco extraño, y muy interesante. Le dije que estaba completamente de acuerdo. Hablamos durante 20 minutos. Cuando colgamos, me quedé un momento con el teléfono en la mano, pensando en cómo se había sentido esa llamada. Fácil. Cálida. Completamente normal. Y pensé, esto es como siempre debió ser. Esto no era el resultado de rendirme. Era el resultado de la claridad. La claridad de una mujer que finalmente decidió que estaba dispuesta a aceptar, y que no. Y que actuó en consecuencia, con respaldo legal, estabilidad emocional y el uso pleno de su propia mente. No había destruido a mi familia. La había reorganizado. Alrededor de la verdad, en lugar de la apariencia. Y si eso fue lo más difícil que había hecho en mi vida, también fue, con diferencia, lo más útil. Para el otoño siguiente, mi vida se había convertido en algo que reconocía con gusto, y no con resignación. Formaba parte del consejo asesor del Centro de Arte. Había ayudado a conseguir una pequeña subvención regional, algo que resultó más satisfactorio de lo que habría imaginado. Elena, la profesora jubilada, se había convertido en una amiga de verdad. Ahora teníamos almuerzos fijos los jueves. Renata vino a visitarme 3 veces ese año. Y yo fui a Oregón una vez. La primera vez en 4 años. Caminé por la costa. Comí mariscos. Y me sentí, de una forma muy simple, yo misma. Francisco, el restaurador de muebles, me invitó a una conferencia en la universidad. Y luego a otras 2 cosas más. Aún no sabía qué era eso exactamente. Y no tenía prisa por decidirlo. Mi cerámica había mejorado notablemente. Vendí 3 piezas en una galería local. La casa de las persianas azules se sentía completamente mía. De una manera que antes solo lo era a medias, mientras lo de Charlotte seguía presente. Fui entendiendo poco a poco, a través de Lily, que hablaba con naturalidad, de algunas llamadas ocasionales de Connor y de Renata.
que las finanzas de Derek ya no eran tan estables como antes. Había tenido problemas en su trabajo. Lily dijo una vez: «Papá está mucho en casa», en un tono que decía más de lo que parecía. La casa grande de Charlotte tenía una hipoteca grande. Y el préstamo para la reforma de la cocina, además de mi aportación, había sido, al parecer, mayor de lo necesario. No sentí satisfacción por eso. Lo que sentí fue una comprensión tranquila de que la causa y el efecto existen. Y que las estrategias que habían usado conmigo, probablemente también las habían usado en otros lugares. Melissa empezó a llamar con más regularidad. Y con más honestidad. Una vez dijo, en voz baja, que lo sentía. Sin especificar por qué. No era una disculpa suficiente para todo. Pero el hecho de que la ofreciera, era lo más honesto que había hecho en años. Mis nietos fueron una constante. Y una alegría. Lily pasó un fin de semana largo aprendiendo cerámica, con mucha concentración, muy poco éxito, y una satisfacción enorme. Connor empezó a llevarse libros de Gerald, de a 2 por vez. Los devolvía cuidados, como si fueran de biblioteca. Un martes de octubre, exactamente un año después de aquel día en que el arce estaba rojo y yo escuché aquel mensaje de voz 2 veces en mi porche. Me senté en ese mismo lugar, con mi café. El arce estaba rojo otra vez. Un año es algo completo. No había llamadas perdidas. No había mensajes de voz esperando. No había silencios que yo tuviera que llenar. El café estaba bueno. La mañana era fresca, tranquila. Y completamente mía. Si hay algo que quiero que te lleves de la historia de Clara, es esto. La información es un regalo. Incluso cuando llega por accidente. Ese mensaje de voz fueron 53 segundos de crueldad. Pero también fueron 53 segundos de verdad. Una verdad que yo había necesitado durante años. No me volví cruel. No me volví vengativa. Me volví clara. Nos enseñamos a soportar aquello que creemos que debemos soportar. Pero soportar sin cuestionar, es solo otra forma de perderse poco a poco. Ahora te pregunto a ti. ¿Qué habrías hecho? Si hubieras escuchado ese mensaje 2 veces, en silencio, ¿qué habrías decidido? Me encantaría leerte. Déjalo en los comentarios. Y si la historia de Clara se quedó contigo, compártela. Puede que alguien allá afuera necesite escucharla. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que imaginas.